Todos, que se escuchen todos. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz lo mostró de su amor. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Si Jesús y su amor no fuera a trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Amén. Perdido fui a mi Jesús, himno 291. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado veré. Fue allí por fe dormí a Jesús, y siempre con él feliz
va a ser el himno 577, 577, Yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Llevarnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y qué más y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Hermanos, buenas noches una vez más. Buenas noches. Ahora sí. ¿Tomaron un pancito? ¿Tomaron calientito? Bueno, entonces ahora vamos ahora a tener la merienda fuerte, ¿verdad? Ahora va a subir el pastor Bor y nos va a predicar en esta tarde. ¿Cuál es el tema de esta noche? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Babilonia? No, hermano. No. La gran cadena, ¿qué? Profética. Una vez, la gran cadena profética, ¿verdad? Y esta noche el pastor va a tomar ese tema, pero vamos a dar un pequeño anuncio para el día de mañana y después que ocurra más tardecito. El día de mañana la reunión empieza, ¿a qué horas empieza? A ver. Ok. Mañana domingo es de 4 a 5, es preguntas y respuestas. Las personas que no les pudimos responder sus preguntas porque llegaron tarde a entregar sus preguntas serán contestadas mañana. Ha habido unas pequeñas observaciones de que no se han contestado las preguntas que ustedes dieron. El motivo, la razón y la circunstancia es porque se les dio un plazo hasta el mediodía para que ustedes escribieran sus preguntas para poderlas contestar. Se ofreció un pequeño extensión en las preguntas cuando ustedes llegaran. Entonces, el motivo, la razón y la circunstancia por el cual no se les respondió la pregunta en el momento que usted lo entregó es porque usted lo entregó tarde, ¿verdad? Pero todavía tiene la opción de que mañana de 4 a 5 se le va a responder sus preguntas. Si usted tiene preguntas y vino solamente en esta tarde, en la noche, también tiene opción de entregar sus preguntas. Al salir en la noche, lo entrega en la parte de al frente a los diáconos, a mi persona o a otras personas que están dirigiendo el programa, le entrega las preguntas. El tema de mañana es preguntas y respuestas de 4 a 5, de 5:15 a 6:15, la conciencia amenazada. Y después de ahí tenemos un pequeño refrigerio otra vez, y de ahí subimos otra vez a las 6:30, 6:40, es la constitución de la nación. Ok, mañana vamos a tener 2 temas, esperamos que puedan llegar a tiempo, puedan venir, ¿verdad? Y entonces les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche una vez más. Vamos a cantar el himno 181, el coro, el himno tema de toda esta semana.
Les pedimos que por favor se pongan de pie para cantar nuestro himno tema. Inclinemos el rostro para la oración. Poderoso Padre Celestial, te agradecemos por este sábado de gran solemnidad que hemos tenido. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido hasta ahora. Y al comenzar esta semana, Señor, te pedimos también que tú nos guíes y que tus bendiciones nunca nos falten. Señor, pido una bendición especial por nuestro predicador, el pastor Esteban Bor, en su siguiente intervención. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre él y que él no hable sus palabras, sino tus palabras. Señor, y también abre nuestros corazones y abre nuestros ojos para que podamos ver las cosas maravillosas de tu ley. Todo esto lo pedimos en Jesús. Amén. Uno, dos.
Wow, miren toda la gente que se quedó. Estoy maravillado. Yo quería seguir escuchando a este cuarteto de cuerdas. Qué música tan hermosa, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, qué bueno ver a los jóvenes participando en la adoración, presentando música que eleva el alma al cielo. Quiero agradecerle a los miembros de la orquesta, también a aquellos que presentaron la música especial. Muy hermoso, la gloria es para Dios. Pero también podemos agradecer el esfuerzo que ustedes hicieron para hacer esa presentación tan hermosa. Bien, antes de comenzar nuestro estudio, quiero mencionar un par de cosas. Algunos me han preguntado en cuanto a materiales, si traje materiales. Quiero decirles que lamentablemente no traje materiales, los mandé por correo. Mandé 3 cajas por adelantado, las cajas llegaron. Tengo de todas las series de DVDs que tenemos en nuestro ministerio, están disponibles algunos pocos de cada una de las series. También he traído 2 cajas de libros. Uno de los libros es sobre Daniel 11, escrito por el doctor Humberto Treyer. Es un libro buenísimo sobre Daniel 11. Este libro se publicó hace algunos años en Puerto Rico, pero el original tenía varios errores en los cuadros, tenía errores de redacción, algunos errores ortográficos, etcétera. Así que hablamos con el doctor Treyer y él nos dio a nuestro ministerio el derecho de republicar el libro, ya corregido. Yo fui página por página haciendo todas las correcciones posibles. Siempre se escapa una que otra, pero es mucho mejor que el original que salió. Los cuadros han sido mejorados. Es el mejor libro que yo he leído en español sobre Daniel 11. Es un capítulo no fácil de entender y que poco se estudia. Así que este libro estará disponible. Traje una caja de 48 ejemplares. Estará disponible después del culto esta noche y también mañana pasado y el martes.
Y también traje un buen número del libro que escribí, Culto en el Trono de Satanás. Es un libro que todo adventista, creo yo, debería leer. No porque yo lo escribí, sino porque creo que el contenido es muy importante en esta época de la historia. Porque, mis hermanos y hermanas, el conflicto final va a tener que ver con la adoración. Y más nos vale saber cómo Dios quiere que nosotros adoremos, en espíritu y en verdad. Así que traje algunos ejemplares de Culto en el Trono de Satanás, además de los DVDs. Mañana en la noche voy a traer el DVD que repartimos en Filadelfia. Se le va a repartir a todas las visitas. Así que queremos animarles de que traigan visitas mañana. Traje tal vez unos 30 o 40 de esos DVDs y los vamos a obsequiar mañana en la noche. Así que asegúrense de venir con alguna visita. Si desean más, podemos enviar más después al pastor Manrique para que pueda entonces usarlos en la obra misionera. Nosotros distribuimos entre las Naciones Unidas aquí en Nueva York cuando vino el Papa. Hubo un grupo, yo no estuve, y ni tampoco el hermano, pero varios colportores estuvieron en las Naciones Unidas repartiendo el DVD cuando vino el Papa. También fueron. Nosotros estuvimos a un grupo de más de 100 personas en Filadelfia, voluntarios de todas partes de los Estados Unidos, para repartir DVDs allá. Repartimos allá 80,000 DVDs en 2 días. La gente trabajó arduamente y fue muy difícil porque no podíamos entrar al área en automóvil. Así que nos tocó transportar todos los DVDs en carritos, hand trucks, jalados a mano, a veces muchas cuadras de distancia para suplir a los que estaban repartiendo el material. Fue una gran bendición. Esta semana nos llegaron a nuestro estudio, todavía tenemos más o menos unos 15 a 16,000 de esos DVDs, mandamos a imprimir como 120,000, así que tenemos algunos disponibles para obra misionera para las iglesias. Básicamente lo que contiene el DVD son 2 horas trazando el sábado desde el Edén hasta Isaías 66, analizando todos los versículos claves sobre el sábado. Y luego las últimas 2 horas son un estudio de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Así que sobre el cambio del sábado, qué poder cambió el sábado y por qué. Así que ese material está disponible. Ahora esta noche el tema es un poco extenso, pero es vital para lo que vamos a estudiar en las próximas noches. Ahora, los que estuvieron en el campestre en agosto, durante la semana, no el fin de semana, sino durante la semana, habrán escuchado este tema. Lo voy a presentar de nuevo porque yo sé que la mayoría de los que están aquí no estaban allí entre semana en el campestre, y la razón por la cual voy a repetir este tema es porque este tema nos da un cuadro de los eventos finales, estudiando los eventos finales de la vida de Jesús, porque nosotros vamos a repetir los eventos finales de la vida de Jesús. Así que si sabemos lo que sucedió con Él, vamos a saber lo que va a suceder con el pueblo de Dios al final de la historia. Es una forma distinta de estudiar los eventos finales. Generalmente estudiamos los eventos finales a la luz de Mateo 24, a la luz de Daniel y Apocalipsis y otras profecías de la Biblia. Raras veces he escuchado yo que se ha trazado los eventos finales analizando los eventos finales de la vida de Jesús. Así que eso es lo que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche, pero primero vamos a tener una oración para pedir que el Señor nos acompañe. Padre Celestial, venimos a ti agradeciéndote en primer lugar por tus múltiples bendiciones este día.
Te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado al corazón. Te damos gracias por la música. Te damos gracias por la amistad cristiana que nos une a todos. No importa de qué nación somos, de qué raza, de qué pueblo, todos somos miembros de una gran familia. Qué lindo fue reunir a toda tu familia hoy en tu casa de oración. Y Padre, al abrir tu santo libro, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que vamos a estudiar. La tremenda importancia de lo que vamos a estudiar en esta época de la historia. Te pido, Señor, que particularmente bendigas a las visitas que nos acompañan. Te ruego que les des entendimiento para que puedan comprender lo que vamos a analizar. Gracias te damos por cumplir tu promesa de estar con nosotros, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche y en las noches subsiguientes vamos a hablar de un sistema que la Biblia define como el cuerno pequeño o la bestia. Ahora, quiero hacer algo claro al comenzar nuestro estudio de las próximas presentaciones. Quiero mencionarles que cuando la Biblia habla del cuerno pequeño y la bestia, el cuerno pequeño en Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13, no se refiere a una persona, se refiere a un sistema religioso, una organización religiosa. Es decir, lo que vamos a estudiar no tiene que ver con individuos que se encuentran dentro de esa organización o dentro de ese sistema. Porque hay muchas personas dentro de ese sistema que se conoce como el cuerno pequeño o la bestia, que aman a Dios de todo corazón y que sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que poseen. No nos estamos refiriendo a los individuos en ese sistema. Nos estamos refiriendo al sistema en sí, a la organización en sí. Ahora, claro, alguno preguntará, ¿cómo podemos nosotros hacer una distinción entre el sistema y la gente que se encuentra dentro del sistema? ¿Acaso si están dentro del sistema no son parte del sistema o de la organización? La respuesta es no. El pertenecer o estar en la organización no significa que forman parte de la organización. Les voy a explicar qué quiero decir. La mejor ilustración de cómo una persona puede estar en una organización sin pertenecer de corazón a ella se encuentra en la situación del pueblo judío en los días de Jesús. La Biblia nos dice que en los días de Cristo el sistema judío era apóstata. Los líderes, en su mayoría, los sacerdotes y los teólogos, se habían corrompido, según dice el Nuevo Testamento. Muchos de los feligreses de ese sistema también se habían corrompido junto con los líderes espirituales. Es más, la Biblia nos dice que la Corte Suprema de esa organización eclesiástica judía condenó a muerte a Cristo Jesús. Jesús, como ustedes saben, denunció a este sistema de una forma clara y directa. Se refirió a los líderes como hipócritas, asesinos, generación de víboras y serpientes. Terminología que usó Jesús para describir a los líderes espirituales de esta organización apóstata de los días de Jesús. Jesús dijo, ¿cómo escaparéis el castigo del infierno? Y luego Dios, el Señor Jesucristo, declaró que el reino le iba a ser quitado a la nación judía y dado a una nación que produjera los frutos del reino.
La iglesia de la época de Cristo era una iglesia apóstata. Y los líderes de la iglesia de aquella época también eran líderes, en su vasta mayoría, apóstatas. Pero no todos los que estaban en la iglesia judía de aquella época eran apóstatas. Ni siquiera todos los líderes del sistema eran apóstatas. Dentro de ese sistema se encontraban los 12 apóstoles. En el sistema se encontraba Nicodemo, miembro del Sanedrín. En el sistema se encontraba José de Arimatea, también miembro del Sanedrín, que le proveyó a Jesús un lugar de sepultura. En el sistema se encontraba el sabio Gamaliel, que le salvó la vida a Pedro y a Juan después del día del Pentecostés. Y en el sistema estaba también Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y había muchos miembros fieles de esa iglesia. Pero el sistema en sí era un sistema o una organización apóstata, con muchos feligreses fieles que servían a Dios y con muchos líderes fieles que también servían a Dios. Así que es posible que una organización sea apóstata, pero no que todas las personas que están en el sistema sean apóstatas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay que hacer una distinción. La Biblia nos dice en Hechos 6 y el versículo 7 que después del día del Pentecostés, una gran multitud de sacerdotes y de laicos abandonaron a la iglesia apóstata y se unieron a la iglesia cristiana. Es más, entre los laicos dice la Biblia que en el día del Pentecostés 3,000 personas abandonaron la iglesia apóstata y se unieron al movimiento cristiano. Unos pocos días después, 5,000 personas salieron de la iglesia apóstata también para unirse a la iglesia cristiana. Estos eran los sinceros en el sistema, pero que no pertenecían de corazón al sistema. Así es que el cuerno pequeño y la bestia describen una organización eclesiástica apóstata. Pero dentro de esa organización apóstata, dentro de esa iglesia apóstata, se encuentran muchos líderes espirituales que no son apóstatas. Se encuentran muchos laicos en esa organización que tampoco son apóstatas. Están en el sistema, sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Aman al Señor de todo corazón, pero no tienen toda la verdad. Y cuando oyen la verdad en cuanto al sistema, hacen lo mismo que sucedió en los días de Jesús. Salen para unirse al pueblo remanente de Dios. Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis 17 y los versículos 1 y 2. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Y dicho sea de paso, para que quede súper bien claro, cuando hablo de esa organización apóstata de hoy en día, no estoy hablando de la iglesia adventista. Porque algunos tomen cosas fuera de contexto. Por ejemplo, tomen la parte donde digo iglesia apóstata con líderes apóstatas, sacan ese pedacito y se lo aplican a la iglesia adventista. Inescrupulosos, que son en la manera de usar lo que una persona dice. Esa organización apóstata no es la iglesia remanente. Quiero dejar eso claro. Apocalipsis 17, 1 y 2. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas
Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Paremos un momento allí. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una iglesia. Si es una mujer pura, representa una iglesia pura. Pero ¿qué clase de mujer tenemos aquí? Una iglesia, una mujer ramera. Significa que es una iglesia que se ha prostituido. Una iglesia adúltera. Ahora, ¿cómo es que esta iglesia se tornó adúltera? ¿Cómo llegó a ser adúltera esta iglesia? El texto lo explica. ¿Con quién cometió adulterio o con quiénes cometió adulterio esta mujer para convertirla en ramera? Sigue diciendo, vino entonces uno de los 7 ángeles, tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se tornó adúltera esta mujer? Porque tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Yo pregunto, ¿con quién debe estar casada la iglesia? Con Cristo. ¿Qué pasa cuando la iglesia decide inmiscuirse con los reyes o los políticos de la tierra? Está jugándole sucio a su marido, Jesús. Es decir, esta es una iglesia que se prostituyó, porque en vez de conservarse solo para Jesús, formó relaciones políticas ilícitas con los poderes civiles de la tierra. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el poder civil? Yo pregunto, ¿el poder civil tiene su legítimo lugar? ¿Dios estableció el gobierno? Sí. ¿La iglesia tiene su legítima función? ¿Dios estableció la iglesia? Sí. Pero no juntos, sino separados uno del otro. No como la ramera que une a la iglesia con el poder civil, con los reyes de la tierra. No. Un arreglo a donde la iglesia funciona como iglesia y el poder civil funciona como poder civil. Ahora, ¿cómo entendió Jesús este asunto? Mateo 22, 15 al 21 tiene la respuesta. ¿Cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado? Entre el poder religioso y el poder civil. Jesús lo explicó muy bien. Mateo 22, 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, qué hipócritas. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No creían nada de lo que estaban diciendo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder ¿qué? Civil. Así que le dicen, ¿se debe pagar impuestos al poder civil, sí o no? Ahora, Jesús sabía que estaban tratando de meterlo en una situación difícil, en agua caliente, porque si Jesús decía, sí hay que pagar impuestos, se iba a echar encima a los judíos, porque a los judíos no les gustaba pagarle impuestos a Roma. Si decía que no, se iba a echar encima al gobierno romano, porque el gobierno romano exigía que se le dieran los impuestos. Así que Jesús estaba en problemas si contestaba sí y si contestaba no también. Él sabía lo que estaban tratando de hacer. Sigue diciendo en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo.
Y ellos le presentaron un denario, el salario de un día. Entonces les digo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿hay algo que le debemos a César? Sí. ¿Hay algo que le debemos a Dios? ¿Es legítimo tomar lo de César para dárselo a Dios? ¿Es legítimo tomar lo que le pertenece a Dios para dárselo a César? No, déjeme ilustrar el punto. Financieramente, ¿qué le debemos a Dios? El diezmo. Financieramente, ¿qué le debemos a César? Los taxes. No nos gusta decirlo. Pero le debemos a César al poder civil los taxes. Ahora yo pregunto, ¿sería apropiado que César, el gobierno, dijera a la iglesia, dame un porcentaje de los diezmos? No. ¿Sería apropiado que la iglesia le dijera a César, oye César, tú tienes plata, danos plata del gobierno para que podamos funcionar? ¿Sería legítimo? No. La iglesia debe funcionar como iglesia y el poder civil debe funcionar como el poder civil, cada uno en su esfera. La iglesia debe estar casada con Jesús, no debe meterse con los poderes civiles de la tierra. Ahora, más específicamente, ¿qué es lo que le debemos a César y qué es lo que le debemos a Dios? Vamos a Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Vamos a tratar de contestar más específicamente qué le debemos al poder civil y qué le debemos nosotros a Dios. Son dos responsabilidades distintas. Le debemos a cada uno algo. Ahora, ¿qué le debemos? Deuteronomio 4, 13. Dice aquí, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas se escribieron los 10 mandamientos? En 2. Ahora yo les pregunto, ¿podría Dios haberlos escrito en 3? ¿Podría Dios haber escrito todos los 10 mandamientos en una sola tabla? Sí. La pregunta clave es ¿por qué las escribió en 2? Muy sencillo. Porque hay 2 grandes responsabilidades que tenemos. Vamos a leer en cuanto a esas 2 grandes responsabilidades. La primera tabla describe la primera responsabilidad vertical y la segunda tabla describe nuestra responsabilidad horizontal para con nuestros semejantes. Noten Deuteronomio 6:4, el primer deber que resume la primera tabla de la ley. Deuteronomio 6 y el versículo 4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es el de amar a Dios por sobre todas las cosas. Es una responsabilidad vertical para con Dios. Pero la segunda tabla también es importante. Hay otro deber que tenemos. Noten Levítico 19:18. Levítico 19 y el versículo 18. El resumen de la segunda tabla de la ley. Dice allí, en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuál es el segundo deber? Amar al prójimo. ¿Cuál es el primer deber? Amar a Dios. Ahora escuchen bien. Los primeros 4 mandamientos describen nuestro deber para con Dios. Los últimos 6 mandamientos describen nuestra responsabilidad para con nuestros semejantes. Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses.
Si yo amo a Dios, no voy a ser un ídolo e inclinarme ante el ídolo para rebajar mi concepto de Dios. Si yo amo a Dios, voy a respetar su nombre, y si amo a Dios, voy a respetar su santo día. La primera tabla de la ley describe lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas. La segunda tabla de la ley describe qué significa relacionarnos bien con nuestros prójimos, amar al prójimo. Si yo amo a mis padres, que son mis prójimos, los voy a honrar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no me voy a acostar con su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar falso testimonio contra él o contra ella. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar sus posesiones, ni voy a codiciar tampoco su mujer. La primera tabla de la ley describe mi responsabilidad para con Dios. Esa tabla le pertenece solo a Dios. El poder civil no puede tener nada que decir en cuanto a la primera tabla de la ley. Porque los primeros 4 mandamientos describen mi relación con Dios, le pertenecen solo a Dios. Pero la segunda tabla de la ley le pertenece al poder civil. Porque el propósito del poder civil es proteger las relaciones entre personas en la sociedad. Yo pregunto, ¿es responsabilidad del gobierno de proteger padres de hijos abusivos? ¿Es la responsabilidad del poder civil proteger la vida? ¿Es responsabilidad del poder civil proteger el matrimonio? Sí, aunque no lo está haciendo. Pero es parte de su responsabilidad proteger el matrimonio y el hogar. ¿Es responsabilidad del poder civil proteger la propiedad para que nadie le robe? ¿Es deber del gobierno civil proteger la reputación de una persona? ¿Puede una persona que es acusada falsamente demandar al que lo acusó falsamente y habló falso testimonio? Sí. El papel del gobierno es imponer la segunda tabla de la ley que preserva el orden civil. Pero el poder civil no puede decir nada en cuanto a los primeros 4 mandamientos porque le pertenecen exclusivamente a Dios. ¿Les quedó claro? 2 tablas, 2 responsabilidades. Primera tabla, exclusivamente a Dios. Segunda tabla, el poder civil para preservar el orden civil. Ahora escuchen bien. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. ¿Se le acusó alguna vez a Jesús de deshonrar a sus padres? El gobierno romano acusó al Señor Jesucristo de haber matado a alguien. ¿Alguna vez se le acusó a Jesús de ser ladrón? ¿Alguna vez se le acusó a Jesús de acostarse con la esposa del vecino? No. Jesús obedeció todas las leyes que le pertenecían al poder civil. Todas las acusaciones que lanzaron contra Jesús tenían que ver no con la segunda tabla de la ley, el deber de Jesús para con Roma, sino con la primera tabla de la ley, la tabla que le pertenece exclusivamente a Dios. Vamos a notar algunos ejemplos de cómo acusaron a Jesús de violar la primera tabla de la ley. Marcos 2 y el versículo 7. Marcos 2 y el versículo 7. Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Oh! Se enojaron los líderes espirituales. Ustedes conocen lo que dice Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cuál mandamiento estaban acusando a Jesús de quebrantar? El primero. No tendrás dioses
Se está haciendo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Juan 10 encontramos otro ejemplo de cómo acusaron a Dios de quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. Jesús acaba de decir, yo y el Padre uno somos. Es decir, yo soy tanto Dios como el Padre. Se enojaron los judíos y querían apedrearlo. Dice en el versículo 33 de Juan 10, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense nuevamente, acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento. Yo pregunto, ¿acusaron a Jesús también de quebrantar el tercer mandamiento? ¿No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? ¿Recuerdan una vez que el Señor Jesucristo hizo una declaración muy revolucionaria? Dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué pasó con los líderes judíos? Como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron. ¿Por qué se enojaron? Porque Jesús estaba atribuyéndose el nombre que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciar. Jesús estaba diciendo, yo soy el que estuvo en la zarza ardiente, el que dijo, yo soy el que soy. Según ellos estaba tomando el nombre de Dios en vano. Dice que recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se desapareció. Yo pregunto, ¿acusaron a Jesús de quebrantar el sábado? ¿El cuarto mandamiento? Ya. Vamos a tomar un par de ejemplos. Juan 9 y el versículo 16. Juan 9 y el versículo 16. Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Y se enojaron nuevamente los líderes judíos y dice allí, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. En Juan 5, 16 al 18, es otra ocasión cuando se acusó a Jesús de violar el cuarto mandamiento. Jesús sanó a un paralítico, uno que había estado paralizado por 38 años. Y dice ahí en Juan 5, 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora fíjense qué interesante, era un pecado mortal sanar a un enfermo en sábado, pero estaba perfectamente bien planear matar en sábado. ¿Qué cosa? Versículo 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solamente lo acusan de quebrantar el sábado, sino también de hacerse Dios. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús por parte de la iglesia tenían que ver con su relación con Dios. Ninguna acusación tuvo que ver con una violación del Código Civil de Roma. Jesús fue un ciudadano ejemplar. Obedeció la segunda tabla de la ley. Roma no tenía nada que condenarle a Jesús. Era la iglesia que no le gustaba como adoraba. Ahora, ¿saben lo que querían los judíos? Los judíos lo que querían era que el Señor Jesucristo tomara las riendas del gobierno civil. Esas eran sus aspiraciones. Que Jesús no solamente viniera para ayudar espiritualmente a los judíos. No. La idea era que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer la religión de los judíos por la fuerza. Y ay del que no aceptara la religión de los judíos. Jesús, según ellos, no lo estaba aceptando, por eso lo perseguían. Por ejemplo, en el monte de la tentación, Satanás viene a Jesús y le ofrece al Señor Jesucristo todos los reinos del mundo.
Dice, tú no tienes que ir a la cruz a sufrir, tú no tienes que ir al Getsemaní, tú no tienes que morir. Yo te regalo todos los reinos del mundo si tan solo por un momento me adoras. Es decir, Satanás le está ofreciendo a Jesús las riendas del poder civil, las riendas de los gobiernos del mundo. ¿Qué dijo Jesús? No, gracias. No voy a tomar las riendas del poder civil. Yo vine no a tomar las riendas del poder civil, yo vine para establecer mi reino espiritual, para edificar mi iglesia. En Juan 6, Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. ¡Oh! La gente se emocionó. Y bajo el liderazgo de Judas, dice que trataron de apoderarse de Jesús para obligarle a ser rey. Un rey temporal, un rey civil. La Biblia dice en Juan 6:15 que el Señor Jesucristo, cuando vio que querían apoderarse de él para hacerle un rey, volvió a retirarse al monte él solo. También nos dice la Biblia que cuando Jesús estaba regresando por última vez a Jerusalén, quería cortar camino pasando por algunas aldeas de los samaritanos y claro, por adelantado pidió permiso para pasar por esas aldeas. Y las aldeas samaritanas dijeron, no queremos que Jesús pase por nuestras aldeas. Tiene que tomar el camino largo. Y los hijos del trueno se enojaron. Y le dieron a Jesús, esto se resuelve facilito. Si alguien no quiere aceptarte como el Mesías y respetarte como el Mesías, nosotros podemos llamar fuego del cielo y consumir esas aldeas. Querían usar la fuerza para imponer la religión de su Mesías. El Señor Jesucristo les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No vine a usar la fuerza para que la gente acepte la religión o la primera tabla de la ley. He venido para salvar a las almas. Y ustedes saben lo que sucedió cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. En unos momentos vamos a volver allá. Pedro, quien no solo era el primero en hablar, sino que también tenía un espíritu violento. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, la Biblia dice que Pedro sacó la espada y le tiró un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Créame, no le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando al cuello, pero le falló la puntería, porque era pescador y no soldado. Y el Señor Jesucristo dijo, bien hecho Pedro, y le dijo a sus apóstoles, vean ese ejemplo digno, impongan mi religión por la fuerza. No. Jesús le dijo, mira Pedro, guarda esa espada. Y luego pronunció unas palabras que reaparecen en Apocalipsis, de lo cual vamos a hablar después. Porque el que mata con espada, a espada debe ser muerto. Lo mismo que hizo la bestia, mataba con la espada y dice que la espada le iba a dar la herida mortal. Lo que hizo Pedro, supuestamente el primer papa, se refleja en el sistema en Apocalipsis, el capítulo 13. Jesús no vino a tomar las riendas del poder civil. Él no vino para que la iglesia impusiera su religión. Jesús se comportó como buen ciudadano, pero al mismo tiempo Jesús vino a implantar los principios del reino en el corazón humano. Vino a sembrar su iglesia. Él entendió que la iglesia y el Estado, cada uno tiene su función, pero deben funcionar no juntos, sino separados. Noten Lucas 17, 20 y 21 de por qué vino Jesús. Lucas 17, 20 y 21. Dice allí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿De qué reino estaban pensando ellos cuando le preguntaron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios?
del terrenal, del temporal, donde el Mesías iba a apropiarse del poder civil para imponer su religión. Noten cómo le respondió Jesús, Lucas 17 y el versículo 20 y 21. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, no va a venir con exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está, muchas versiones dicen entre vosotros, una mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Ahora yo pregunto, cuando el reino de Dios está en el corazón, ¿la persona va a ser un buen ciudadano? Yo pregunto, ¿qué es lo mejor para tener buenos ciudadanos? ¿Construir muchas cárceles? ¿Tener muchos policías? ¿Poner en las calles la Guardia Nacional? ¿Esa es la solución a los problemas? No. ¿Saben cuál es el problema? La solución está aquí en la iglesia. Cuando el reino de Dios se siembra en el corazón, crea buenos ciudadanos. Jesús sabía que leyes no resuelven el problema. Jesús dice, yo establezco mi iglesia, se predica la palabra, los principios de mi reino se implantan en el corazón y el resultado es buenos ciudadanos. Pero Jesús no entendió que se debe mezclar la iglesia con el poder civil. La iglesia prepara gente para ser buenos ciudadanos. Ahora, unos meses antes que Jesús muriera, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. La hermana White dice en el deseado de toda la gente es que ese fue el más grande milagro de Jesús. Resucitar a un hombre que había estado muerto 4 días. La gente dijo, hiede, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra si hiede? Y Jesús resucitó a Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, todo el mundo empezó a seguir a Jesús. Las iglesias de la época se vaciaron, las sinagogas, porque las multitudes ahora seguían en pos de Jesús. Y claro, los pastores de esas iglesias estaban muy descontentos con el éxodo. Así que convocaron una reunión especial del Sanedrín. El Sanedrín no era una entidad civil, sino que era una entidad eclesiástica de los judíos. No tenía nada que ver con Roma. Era un tribunal eclesiástico, no civil. Y dijeron, hay que reunir el concilio. La palabra concilio en el Nuevo Testamento en griego es Sanedrín. Así que dijeron, tenemos que convocar una reunión del Sanedrín. Y así lo hicieron. La historia está en Juan 11, 47 al 49. Juan 11, 47 al 49. Entonces, fíjense quiénes están presentes allí. No son los dirigentes civiles. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos, yo pregunto, ¿eran líderes religiosos esos? ¿De la iglesia? Sí. Reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Ahora, si todos creen en él, ¿qué pasa con la nación judía? Desaparece. Esta reunión fue un asunto de national security. Y fíjense lo que dice. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, si nosotros dejamos que este hombre siga existiendo, el resultado es que todos le van a seguir a él y los romanos van a ver que nuestra religión, nuestra iglesia de nada vale y van a venir y nos van a destruir. Versículo 49.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ese argumento se va a usar de nuevo en este país. La solución de Caifás fue muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es matar al mensajero y entonces vamos a salvar a la nación. Pero escuchen bien, por matar al mensajero condenaron y destruyeron su nación. Lo mismo sucederá al final de la historia en este país. La hermana White lo dice en el conflicto de los siglos. Cuando el pueblo de Dios esté predicando el fuerte clamor, muchedumbres saldrán de las iglesias, aceptando y recibiendo el mensaje. Eso enojará a los líderes espirituales, lo dice en el conflicto de los siglos. Van a decir: estamos perdiendo nuestra gente, se nos está yendo la gente. ¿Cómo podemos resolver este problema? Hay que matarlos, a los mensajeros, para salvar a la nación. Pero por condenar al pueblo de Dios, en vez de salvar a la nación, condenarán a la nación. Apostasía nacional, según dice la hermana White, llevará a la ruina nacional. Y la Biblia dice en Juan 11:53 que ese mismo día pronunciaron contra Jesús el decreto de muerte. Faltaban algunos meses para que ejecutaran el decreto, pero pronunciaron, dijeron: este hombre tiene que morir. Hay que acabar con el mensajero para salvar a la nación. Ahora nos movemos un poquito más adelante. El Señor Jesucristo está en el huerto del Getsemaní, elevando una oración constante a su Padre. La Biblia nos dice que mientras estaba allí, vino una guardia del templo. Escuchen bien, todavía Roma no está involucrada. Los que vinieron a arrestar a Jesús no fueron romanos, fueron una guardia del templo judío. Todavía no ha entrado en perspectiva el poder civil. Hasta ahora solamente la iglesia. La Inquisición fue un juicio de la iglesia. La guardia que vino a arrestar a Jesús era una guardia eclesiástica. Y la Biblia nos dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús fue que Pedro sacó su espada y dijo: a mi Mesías no me lo van a arrestar. Y ahí es que Jesús le dijo, y esto se encuentra en Mateo 26, 51 y 52, dice: guarda tu espada, porque los que tomen la espada, a espada perecerán. Mi reino no se defiende con la espada de la fuerza. Mi reino se preserva implantando los principios de mi reino en el corazón humano. Y entonces dice que llevan a Jesús ante el tribunal de la Inquisición, a un tribunal eclesiástico. Todavía Roma no está involucrada. Todo esto es la iglesia, lo está haciendo la iglesia. La iglesia odia a Jesús. La iglesia quiere matarlo. La iglesia ahora le va a hacer una inquisición, la iglesia apóstata de la época. Así que llevan a Jesús allá. Y en Mateo 26, 57 nos dice quiénes estaban presentes allí. Todos eran personajes religiosos. No eran gente civil, era gente religiosa. Dice ahí en Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Otras versiones dicen lo llevaron al sumo pontífice Caifás. Interesante. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué clase de personas pertenecían al Sanedrín? ¿Algún magistrado de Roma? No. Este era un tribunal eclesiástico.
La iglesia le va a hacer a Jesús la Inquisición. Vamos a leer en cuanto a eso. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, fíjense otra vez, los sacerdotes y los ancianos, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No fue un juicio justo, ya lo consideraban culpable antes del juicio. Y dice, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, incrimínate, le está diciendo. Porque si Jesús dice que sí, se está autoincriminando, ¿sí o no? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahí la Biblia dice que se rasgó los vestidos, le metió una cachetada a Jesús. Y este tribunal eclesiástico que le está haciendo la inquisición, ¿saben de dónde viene la palabra inquisición? Viene de inquirir, que significa hacer una investigación. La iglesia le hizo una inquisición a Jesús, ya considerando que era culpable. Y la Biblia nos dice en los versículos 65 y 66 que ese mismo día el tribunal eclesiástico pronunció contra Jesús el decreto de muerte. Dice ahí en el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ¿ha blasfemado? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Quién pronunció la sentencia de muerte? ¿La iglesia o el Estado? Entonces, ¿quién era la enemiga de Jesús? ¿El imperio romano, el poder civil o el poder religioso? Claro, al final no va a ser así. ¿Les parece? Todo esto se va a repetir. Es más, todo esto pasó ya en la Edad Media. En las edades oscuras esto pasó. Lo que nosotros estamos estudiando esta noche. Ahora, fíjense, en la época de Jesús había muchas denominaciones religiosas. Todos eran judíos, pero había muchas sectas judías. Como hoy en día hay muchas sectas, todas dicen ser cristianas. Ahora, estas sectas y denominaciones no se querían ni en retrato, muchas de ellas. Los herodianos, por ejemplo, odiaban a los saduceos y a los fariseos. Los celotes eran guerrilleros que querían tumbar al imperio romano. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mientras que los saduceos decían, cuando una persona se muere, ya eso es el fin. Cada uno tenía su variación de doctrina, aunque todos eran judíos, de la iglesia judía. Al igual que al final de la historia, muchas sectas religiosas, cada uno con sus creencias, pero profesando ser cristianos. Pero ¿saben algo? Que cuando se trató del enemigo común, todas las sectas se unieron en una para condenar a Jesús. Pero los judíos tenían un problema. La iglesia había pronunciado la sentencia de muerte, pero no tenía la autoridad para implementar su decreto. Necesitaban la ayuda de Roma, el poder civil. Sigamos leyendo en Mateo 27, 1 y 2. Mateo 27, 1 y 2. Ahora va a entrar en perspectiva el gobierno civil. Aunque Jesús no ha violado ninguna ley civil,
Solo, según los judíos, leyes religiosas que tienen que ver con la primera tabla de la ley. Dice en Mateo 27:1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Era un líder eclesiástico o un líder civil? Civil. Ahora la nación apóstata judía va a apelar al gobernante civil. ¿Cómo llama la Biblia eso? Fornicación. Fornicación. Ahora, Juan 18 amplía este momento. Juan 18 y el versículo 28. Juan 18 y el versículo 28. Fíjese qué hipocresía. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, que es el palacio de Pilato. Era de mañana. Y ahora fíjense esto, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Están manchados con la sangre de Jesús porque le han pronunciado la sentencia de muerte, pero no quieren entrar al pretorio porque se pueden contaminar. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora, por el tono de voz de Pilato, ellos sabían que Pilato sospechaba que este hombre era inocente. Y ellos, por el tono de voz de Pilato, se dieron cuenta que Pilato no iba a creer nada de lo que estaban diciendo. Así que en el versículo 30 de Juan 18, dice: respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Ni siquiera ellos habían dicho, este es malhechor. O sea, Pilato dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Este es malhechor. Dicen, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. En el tono de voz, ellos escucharon que Pilato indicaba que él no creía en las acusaciones que ellos iban a lanzar. Y ahora viene algo muy interesante. Pilato sale y les dice, ellos le dicen, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. Y entonces ahora Pilato en el versículo 31 de Juan 18 dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? 2. La de él y la de ellos. Pilato tenía más claro la separación de los dos reinos que los judíos. Porque Pilato dice, el problema que ustedes, las acusaciones contra este hombre tienen que ver con su iglesia, la ley de su iglesia. Nada tiene que ver con mi gobierno civil. Júzguenlos de ustedes de acuerdo a la ley de ustedes, porque él no ha quebrantado ninguna ley mía. Pilato reconoció la existencia de dos reinos. Pero los judíos ahora le dicen a Pilato en el versículo 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, Pilato, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que el poder civil dé el visto bueno al decreto de muerte de la iglesia. Pero eso se va a repetir. Sí, Señor, pero no con Jesús, sino con el cuerpo de Jesús, con su iglesia, con sus fieles. Ahora los judíos se dan cuenta que las acusaciones que han lanzado contra Jesús, Pilato no se va a comer el cuento. Porque ellos no han podido sino presentar violaciones de la ley de ellos, de la iglesia. Él dice, yo no tengo nada que ver con eso. Si adulteró y le robó a la esposa al vecino, bueno, entonces eso tiene que ver conmigo. Si es ladrón, ya tiene que arreglársela conmigo. Si es un asesino,
Conmigo es la cosa. Si maltrató a los padres, se la arregla. Y si habló falso testimonio contra alguien, también yo tengo el derecho de juzgarlo. Dice, yo no veo que él haya violado ninguna ley civil de Roma. Júzguenlo de acuerdo a la ley de la iglesia, la ley de ustedes. Y dice, pero nosotros queremos matarlo, pero como iglesia no podemos. Así que los judíos ahora saben que tienen que conseguir una acusación que pueda convencer a Pilato de que Jesús ha quebrantado alguna ley de Roma. Y para eso tienen que mentir. Noten Lucas 23 y el versículo 2. Lucas 23 y el versículo 2. Muy interesante este versículo. Los judíos se dan cuenta que no están llegando a ninguna parte con Pilato. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y ahora fíjense qué mentirota. Y que prohíbe dar tributo a César. Yo pregunto, ¿eso hubiera sido un delito contra Roma? Oh, claro que sí. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Cuando dijeron eso, óigame, se le pararon las orejas a Pilato. Dice, porque si él dice que es rey, es rival del emperador, y ese es un delito contra Roma. Así que la Biblia nos dice que Pilato llama a Jesús a su aposento privado para preguntarle a Jesús si Jesús es rey. Y fíjense lo que dice Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿Cuántos reconoció Jesús? 2. Mi reino no es de este mundo. El mundo tiene su reino y Jesús tiene su reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Pelearían con qué? Con la espada, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y cuando Pilato oye eso, que Jesús dice, yo no soy ninguna amenaza para el imperio romano. Más bien yo le dije que hay que pagarle tributo a César. Y yo no pervierto a la nación. Y yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Ahora Pilato dice, esta iglesia, qué problemática es. Y sale y 3 veces públicamente dice, este hombre no es culpable. Vamos a leer esas 3 veces. Juan 18:38. Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Se comió el cuento Pilato de que Jesús era rey, una amenaza para Roma? ¿Se comió el cuento de que Jesús había enseñado que no hay que pagarle tributo a César? ¿Se comió el cuento de que Jesús pervertía a la nación? No. Si hubiera creído que sí, entonces no hubiera dicho yo no hallo en él ningún delito. Es decir, este hombre no ha violado ninguna ley de Roma, ninguna ley civil. Si él ha violado las leyes de la iglesia, ese es problema de ustedes. No metan al poder civil ahí. Juan 19:4, la segunda vez. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y en Juan 19:6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es un ciudadano ejemplar. No han comprobado que ha violado ninguna ley civil. Si su problema es eclesiástico, arréglenselo en la iglesia. Pero ellos decían, no podemos ejecutarlo sin la ayuda del gobierno. Juan 19:7. Fíjense, los judíos también ahora dicen,
Nosotros tenemos una ley. Puede ser, Pilato, que no ha violado ninguna ley tuya, pero nosotros tenemos una ley. La iglesia tiene una ley. Pero claro, Pilato, nosotros queremos que tú, el poder civil, imponga la ley de la iglesia. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, ¿debe qué? Morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando, ¿y eso a mí qué? Que dijo que era hijo de Dios. ¿Eso qué tiene que ver con mi ley? No tiene nada que ver conmigo. Y luego Pilato le dice a Jesús, tú no sabes que yo podría soltarte si quisiera. Y Jesús le dice, tú no tendrías ningún poder contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Por qué estaba gobernando Pilato en asuntos civiles? Porque Dios lo puso allí. ¿Reconoció a Jesús la existencia legítima del poder civil? Sí. ¿Reconoció también la existencia legítima de la iglesia? Sí. Ahora surge la pregunta, ¿por qué entregó Pilato el poder civil a la muerte a un hombre que declaró inocente? Dos razones. Juan 19:12, y esto se va a repetir. Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Pilato condenó a un hombre inocente por salvar su puesto político. ¿Van a hacer eso los legisladores al final de la historia? Por salvar su posición política, ¿van a ceder a la presión? Sí, Señor. Esa es la primera razón. Intimidarlo con la idea de que iba a perder su puesto político. Pero una segunda razón. Mateo 27:20. Mateo 27 y el versículo 20. Yo pregunto, ¿quiénes eran los peligrosos aquí? ¿El pueblo judío o los pastores del pueblo judío? Los pastores. Porque los pastores instigaron al pueblo. Fíjense lo que dice Mateo 27 y el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos son líderes religiosos, ¿sí o no? Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Por qué la multitud clamó por la sangre de Jesús? Por instigación de los líderes espirituales. Y claro, Pilato tenía miedo de un tumulto, dice la Biblia. Porque los líderes estaban persuadiendo a la multitud que gritara. Él tenía miedo que iba a haber un tumulto con derramamiento de sangre. Y por lo tanto, la Biblia dice que entregó a la muerte a un hombre que él declaró inocente. Ahora les voy a presentar el momento en que la nación judía oficialmente cometió fornicación. Cometió fornicación cuando fue ante Pilato, apelando al poder civil para que castigara violación de la ley religiosa. Pero hubo un momento oficial cuando la nación judía se tornó adúltera. Vamos a Juan 19, 13 al 15. Juan 19, 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Jesús era el rey de ellos, pero dicen: César es nuestro rey. Fornicación. Estaban escogiendo el poder civil en vez de Jesús. Jesús había venido a casarse con la nación judía. Por eso es que a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. El amigo del esposo preparaba todo para el matrimonio. Por eso Jesús declaró: ¿cómo pueden llorar los hijos del reino cuando el esposo está en su medio? Por eso contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes en cuanto a un matrimonio, la parábola de las bodas en Mateo 22, porque Jesús había venido como el esposo a casarse con Israel, pero ellos dijeron: no, no, César. Fornicación, uniéndose con el poder civil, en vez de tener una relación única con Jesús. En el Conflicto de los Siglos, página 432, la sierva del Señor dice: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Y luego, hablando de la iglesia romana de la Edad Media, dice: Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes del mundo y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Qué pasó con la nación judía? Ellos dijeron: si podemos la iglesia alterar al poder civil de Roma para que maten a este hombre, esta unión de la iglesia con el Estado para matar al enemigo público número 1 va a salvar la nación. Pero lo que ellos querían para salvar la nación, lo que hizo fue arruinarla. Yo pregunto: ¿va a suceder lo mismo al final de la historia? Van a condenar a los fieles del Señor, al remanente fiel, pensando que de esa manera van a salvar la nación, específicamente los Estados Unidos, pero en el proceso de pronunciar la sentencia de muerte contra el pueblo de Dios, en vez de salvar a la nación, van a condenar a la nación. Ahora necesito que me den solo unos pocos minuticos más, porque necesitamos crear todo el marco. Están empezando a captar un cuadro interesante aquí. Interesante los eventos finales de Jesús, ¿verdad que sí? Y les voy a leer al final una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Ahora necesitamos ir a hablar un poco de la iglesia primitiva. La iglesia que se menciona en el libro Hechos de los Apóstoles. Desde el Pentecostés hasta el último capítulo del libro de Hechos. Vamos a Hechos 1 y el versículo 8. Hechos 1 y el versículo 8. Aquí Jesús está diciéndole a sus discípulos lo que van a recibir en el día del Pentecostés. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando reciben el poder? ¿Cuál es el propósito del poder? Para que sean testigos. Mire, el propósito del Espíritu Santo no es para saltar y bailar en la iglesia, ni para hablar en un idioma que ni siquiera Dios entiende. El propósito del Espíritu Santo no es darme una emoción y que yo pueda en la iglesia saltar y estar contento y gozar. No, el propósito del Espíritu Santo es dar poder para testificar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pregunto: ¿le dio Cristo a la iglesia una espada? Sí. ¿Cuál fue esa espada que le dio Jesús a la iglesia? Efesios 6:17, conocen el texto, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Le dio Jesús una espada a la iglesia? ¿Cuál es la espada de la iglesia? Este libro.
¿Cómo se usa la espada? ¿Cómo usa la iglesia la espada? Yo la estoy usando ahorita mismo. Predicando. Claro, si alguien no acepta la predicación, entonces lo que podemos hacer es pronunciar la sentencia de muerte contra esa persona. ¿Ah? Jesús dijo, mira, si rechazan la palabra, Juan 12:48, el que rechaza la palabra será juzgado en el día postrero. Dios se encarga de eso. Nuestra labor es usar la espada, predicando el evangelio para que penetre y entre al ser humano, transforme al ser humano. Si la persona no acepta, se las arregla en el futuro con Dios. Pero la iglesia no puede hacer nada con esa persona. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En el libro de Hechos, ustedes no van a encontrar ni una sola vez que los apóstoles hayan usado el poder civil para adelantar la obra de la iglesia. Jamás. Antes el poder civil se levantaba contra ellos. Y escuchen por qué. Yo les animo que en una concordancia ustedes busquen la palabra judíos en el libro de Hechos. Y van a encontrar que vez tras vez tras vez los judíos apelaban a los magistrados de Roma para castigar a los apóstoles. Vez tras vez en el libro de Hechos. La iglesia apóstata está haciendo lo que hizo con Jesús. Está apelando a los magistrados de Roma para que azoten y maltraten a los apóstoles de Jesús. Los apóstoles nunca usaron al poder civil para perseguir a nadie, pero la iglesia apóstata usó la espada del poder civil para perseguir y maltratar a los apóstoles. Vez tras vez en el libro de los Hechos. Déjenme darles un ejemplo nada más, de los muchos que hay. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. Solo un ejemplo, pueden buscar todos los ejemplos. La palabra judíos aparece muchas veces en el libro de Hechos, siempre usando el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Dice en Hechos 12, 1 al 3, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes es el gobernante civil, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo Herodes? Está maltratando ¿a quiénes? A la iglesia. ¿Y por qué? Sigamos leyendo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora escuchen, y viendo que esto había agradado a los judíos. ¡Wow! Digo, bueno, la iglesia le gustó. Vamos por otros entonces también. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Según el libro de Hechos, la iglesia judía apóstata repetidamente apeló a los magistrados de Roma para encarcelar, azotar y matar a los seguidores de Jesús. Hicieron lo mismo que habían hecho con el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta qué sucede cuando la iglesia usa el poder civil? Vamos a encontrar que el cuerno pequeño y la bestia, la característica central es que este sistema religioso usa los poderes civiles del mundo para cumplir su propósito eclesiástico. Lo mismo que sucedió aquí. Ahora, 2 o 3 puntos más y entonces vamos a terminar. Yo pregunto, ¿Dios también le ha dado una espada al poder civil? ¿Dios le ha dado una espada también al Estado? Sí, Señor. El Estado también tiene su espada. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Romanos 13, rapidito. Romanos 13, 1 al 10. Es un pasaje largo, pero quiero que lo leamos porque lo que estamos estudiando esta noche es fundamental para todo el resto que vamos a estudiar hasta el martes en la noche, Dios mediante. Dice en Romanos 13, 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, fíjese, son gobernantes civiles, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle temor al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, ahora escuchen, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿El poder civil también tiene su espada? Sí. Déjenme explicarles qué es la espada del poder civil. Son las leyes civiles. Por ejemplo, si una persona le roba a otro, ¿el poder civil puede usar la espada para echarlo a la cárcel? Si una persona mata a otra, por lo menos en algunos estados de los Estados Unidos, ¿el Estado puede usar la espada para condenar a muerte a esa persona? La espada es la capacidad que tiene el gobierno o el poder civil de castigar violaciones de la última tabla de la ley. Y usted dice, ¿seguro? Vamos a terminar de leer el pasaje. Sigue diciendo en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Es decir, no le hagas solo caso al poder civil porque tienes miedo del castigo, sino porque tienes a Cristo en el corazón y tu conciencia te lo dicta. Versículo 6, pues por esto también pagáis los tributos. Es decir, para que el poder civil pueda usar la espada, para que pueda funcionar, tú pagas los taxes. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora, ¿cuál es la esfera del poder civil y de su espada? Sigamos leyendo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A cuál tabla de la ley es esta? La segunda. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esa es la esfera del poder civil y su espada. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿En qué esfera puede usar el poder civil la espada? Solo para conservar el orden civil. No se puede meter con la primera tabla de la ley, como hizo la iglesia apóstata de los días de Jesús con él. Ahora vamos rápidamente al final de la historia. Cuando Jesús estaba delante de Pilato y él estaba deliberando si condenarlo o no, la esposa le mandó un mensaje. Vale la pena escuchar a las esposas. El mensaje decía, mira Pilato, toda la noche he estado soñando. He estado soñando y he visto que este hombre que han traído para estar delante de ti es inocente. No lo entregues a la muerte. Sería un error garrafal hacer lo que quiere la iglesia apóstata. No lo entregues a la muerte. Pero ¿qué hizo Pilato? Ustedes saben, entregó al Señor Jesucristo a la muerte por salvar su puesto político y porque los líderes espirituales instigaron al pueblo a clamar por su sangre. Eso se va a repetir. Los gobernantes civiles del mundo van a condenar al pueblo de Dios, instigados por la iglesia apóstata. No porque creen que el pueblo de Dios es culpable, sino por salvar su puesto político y porque ven la influencia que tienen los líderes espirituales sobre las muchedumbres.
termino leyendo una cita bíblica y otra del Espíritu de Profecía. Juan 16, 1 al 3, Jesús dice que lo mismo nos va a pasar a nosotros. Juan 16, el versículo 1 y el versículo 2. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Cómo le decimos hoy a las sinagogas? A las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora viene la cita de la hermana White. Esta cita es impresionante, impactante. No está en español, yo la busqué en fuente en español, está en la Review and Herald. Yo la traduje. Si ustedes han puesto su email, si me dan su email, yo le voy a mandar todos los sermones escritos por email. Si no me dan su email, se fregaron. Nada de mandar por correo. Esa es tecnología de dinosaurio. Ahora escuchen esto. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Las mismas escenas, dice ella, se van a repetir. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. A eso vamos. ¿Ustedes creen que toda esta gente que matan en las escuelas y toda la violencia que hay, ustedes creen que eso está mal? Imagínense cómo va a ser el mundo cuando Dios retire completamente su Espíritu Santo. La hermana White dice que Dios le va a dar a Satanás rienda suelta, solo va a preservar la vida de sus fieles. Satanás te da control total sobre el mundo impenitente. Y entonces el mundo impenitente va a hacer con el pueblo de Dios lo que hicieron la iglesia apóstata con el Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, si hay un tiempo en que nosotros tenemos que estar firmes, fijos, fuertes en el mensaje, es ahora. Si hay un tiempo, jóvenes, en que nosotros tenemos que estar firmes y fieles en el Señor y no dejar que las influencias del mundo nos corrompan, cometer fornicación espiritual, es ahora. Por eso Satanás crea tantas distracciones para los jóvenes hoy en día. Facebook, Twitter, WhatsApp, Internet, y todo el día estamos tal vez ni siquiera haciendo cosas malas, pero consumiendo el tiempo que podríamos usar para orar y estudiar la palabra de Dios, ir para hablarle a los demás. Y permíteme terminar solo con este punto. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ustedes creen que es menos fornicación que un joven adventista se una en noviazgo con uno que no es adventista? ¿Ustedes creen que eso es menos relación fornicaria que lo que dice la Biblia en cuanto a este sistema espiritualmente? Créanme, jóvenes, que cuando la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, Dios es sabio en lo que está diciendo.
debemos buscar dentro de la familia de Dios la persona con quien vamos a entablar un noviazgo y finalmente un matrimonio. Y algunos dicen, ay, pero pastor, en la iglesia no hay. Todos los hombres de la iglesia son feos. O todas las mujeres de la iglesia son ordinarias. Lo mismo decían los hijos de Dios antes del diluvio. Y eso corrompió la tierra. Aunque les cueste disciplinar su corazón, jóvenes, háganlo. No amen con el corazón sin que el amor pase primero por la cabeza. El amor siempre debe pasar por la cabeza al corazón, porque el corazón no discierne los peligros, pero la cabeza sí. Hermanos y hermanas, despojémonos de toda práctica mundana. Y eso aplica a todo aspecto de nuestra vida. Las pequeñas transigencias nos van a volver mundanos. No podemos adorar como el mundo, ni vestir como el mundo, ni comer como el mundo, ni ir a los lugares donde va el mundo, ni escuchar la música que escucha el mundo. Tenemos que ser un pueblo distintivo, un pueblo especial para esta época. Mi oración es que esa sea una realidad. Ahora, mañana vamos a tener 2 temas. Todo lo que hemos estudiado esta noche lo vamos a aplicar al tiempo del fin. Va a ser fascinante. Yo creo que vamos a aprender muchas cosas y espero que cuando terminemos hayamos tomado la determinación de que vamos a ser fieles a Jesús aún hasta la muerte, si llegase a ser necesario. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos dejado tan claramente estas cosas en tu santa palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que pasó es lo mismo que pasará. Pero así como Jesús fue muerto y resucitó, yo sé que al final de la historia algunos morirán por no adorar la bestia, su imagen ni recibir su marca, pero serán levantados en la gloriosa resurrección. Y muchos pasarán vivos por la crisis final para con brazos abiertos decir, aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Queremos estar en ese grupo, Señor. Manténnos fieles, alejados de las atracciones del mundo. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse. Estoy maravillado de ver que se quedaron durante esta larga presentación. Dios les bendiga. Gracias.